Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, cordial saludo en esta semana de epistemología de la pedagogía. Nos acompaña, como es habitual, la profesora Andrea Figueroa. Profesora, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, profesor, y muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy dispuestos a trabajar en esta asignatura. Entonces, como tenemos el tiempo contado, vamos a iniciar en el día de hoy. Para la sesión del día de hoy traemos 3 momentos. El primero de ellos corresponde a la introducción a la unidad 2, hacer un recorrido por la unidad, la explicación de los mismos, elementos que vamos a trabajar, la explicación de la actividad que encuentran allí, al igual que vamos a entrar en materia con la lectura que tienen allí descrita para el desarrollo de los temas que tenemos ubicados en este bloque de unidad 2. Se denomina el conocimiento en la práctica pedagógica. Los temas, tenemos el conocimiento en la práctica pedagógica, las ciencias de la educación y la pedagogía, relación de la pedagogía con otras ciencias y contenidos y fuentes de la pedagogía. Hoy nos vamos a esbozar en el primer bloque, que es el conocimiento, las ciencias y la relación de la pedagogía con otras ciencias. Entonces, iniciemos este espacio. Acá lo amplio, ¿verdad? Sí. Modo de lectura. Sí. Allí entonces tenemos el conocimiento como construcción, recapitulando el elemento anterior. Nos dice que apropia y comprende contenidos o desarrollo de prácticas pedagógicas. Incide en actividades que hacemos como docentes, modos de hacer, efectos de esta actividad, modo saber en la práctica pedagógica, sentido de enseñanza, aprendizaje, que es clave en esto. Esto nos lo dice el profesor Corredor, que pues es el documento que tenemos guía allí en la plataforma. A propósito, un saludo cordial al profesor Carlos, que es compañero nuestro en SECAR, en virtualidad, y es quien diseña este módulo de trabajo. Estamos terminando un capítulo de un libro de evaluación de los proyectos, de los programas de licenciatura en inglés, desde la nueva resolución, bueno, nueva no, desde el 2017. Entonces, un saludo allá a Carlos en este trabajo que estamos culminando. Vamos entonces con conocimiento, evidencia, saberes. Desde este elemento, los aspectos correspondientes que se tendrán en cuenta, pues nos va a decir que son los saberes que dinamizan la práctica pedagógica. Y como hemos reiterado ya en múltiples ocasiones, es esa relación entre lo teórico y la acción, el ejercicio que se da, por lo tanto, es clave. Al vincular este ejercicio en la práctica pedagógica, la pertinencia de los instrumentos que vamos a manejar allí para la evidencia del conocimiento. Entonces, este elemento lo vamos a dinamizar acá, un momento, con un video que hace 8 días lo mostramos en la clase de evaluación. Hoy vamos a colocarlo acá porque también aplica en este espacio. Y se dice: todo lo que me enseñaron los niños. Es un profesor español. Y como les decía, los de evaluación, dentro de la basura se encuentran tesoros también. Esto lo hace el BBVA. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño
si tienes 3 caramelos, te puedes comer 5. Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresa. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Ah, mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que hay que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate, que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya.
y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Muy bien, entonces este andamiaje pues es clave, fundamental para lo que vamos a trabajar hoy. En ese orden, porque como decíamos, es el conocimiento en la práctica pedagógica y comprender este elemento nos saca de algo que les he dicho, retomando al profesor Facundo de la Universidad Externada de Colombia, que nos decía, hay que pasar de ser teguas a ser científicos o profesionales de la educación. Y ustedes están llamados a dar ese paso, porque tienen que asumir este objeto, que es la educación, como algo que debe dinamizarse. Y ya lo veíamos en sesiones anteriores, que llevamos siglos haciendo lo mismo y tenemos que cambiar. El desafío, y que también lo toca el video allí, menciona cómo la epistemología puede aportar a los procesos educativos de inclusión. Siempre hemos hablado de niños normales y queremos niños normales que tengan sus habilidades, sus facultades, todo, y aún así se nos distraen. ¿Cómo son los retos entonces que tenemos allí en el aula con personas con Asperger, con Down, con problemas de escucha, con problemas visuales? ¿Cómo aprenden esos niños? Como nos dice el video. Y es un desafío para nosotros. Me llama mucho la atención esta pregunta y que pongas también como sobre la mesa este desafío, ¿no? En relación con el video y que lo podemos asociar un poco también con lo de inclusión, me hiciste acordar con este video de un cuento, porque, bueno, nos tienen que la literatura infantil es solamente para los niños, ¿cierto? Pero entonces son elementos o pretextos que nos sirven para razonar un poco más allá de lo tradicional o de las estructuras que nosotros tenemos en nuestra mente. Ese cuento se llama Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge. Es de un argentino que se llama Luis María Pechetti, creo que es. Entonces es el papá contándole al niño el cuento de la Caperucita y el papá con el imaginario de había una vez una niña muy linda llamada Caperucita Roja. Entonces el papá en una escena y pues mostraban lo que pensaba el papá y el papá se imaginaba la Caperucita tal cual. Pero le dicen al niño una Caperucita, una niña muy bonita que se llamaba Caperucita Roja y el niño se imaginaba una niña completamente roja. Sí, entonces que vivía en medio del bosque con su abuela y pues el papá se imaginaba la casita y el niño se imaginaba la selva con animales. Entonces se encuentra la niña con el lobo y entonces empiezan, sí, que el que se va por el camino corto, el que se va por el camino largo y el niño se imagina el lobo corriendo a través de, como en una carrera así, con la banderita entonces es como ese imaginario sobre nuestra propia realidad. Es diferente para cada una de las personas, ¿cierto? Yo puedo decirte algo literal, pero tú lo puedes
interpretar de otra forma. Entonces ahí es como el llamado también a la inclusión. Y no solamente los niños que de pronto tienen alguna dificultad en su aprendizaje, sino que este decreto también de la inclusión hace alusión también a los estudiantes que tienen capacidades excepcionales, que nos sobrepasan, y también especialmente a los estudiantes también. Hablamos de ahora comunidad LGBTI, todas estas, digamos, prácticas sociales que se incluyen dentro de la educación, eso también lo hace alusión a la inclusión. Entonces, a veces son temas que son, digamos, un poco tabú o que son todavía complejos de manejar en el aula, pero entonces tenemos un aula diversa y al mismo tiempo pues tenemos que ser inclusivo con todo tipo de necesidades educativas. Entonces, qué bueno mirar cómo desde la epistemología, como bien lo explicábamos en el cuadro, ¿no? Que los modos de hacer, las acciones, los procesos nos llevan a cabo a un acto educativo. Entonces nos vamos a ir a la nuez de nuestro saber profesional. Cómo está constituido y cómo se sustenta como algo respetable en el campo científico. Bien, entonces decíamos los conocimientos, evidencias, saberes desde esas prácticas pedagógicas. Entonces nos habla ya de disposición del sujeto, que nos está refiriendo allí, esa disposición del sujeto, que es el estudiante, modo, que es la capacidad de hacer una tarea, y por eso es clave allí la preparación de las actividades que vayamos a llevar a un aula de clases. Igual que acá, no podemos llegar aquí a ver qué vamos a hacer, a ver cómo pasamos los 40 minutos, por eso se nos hacen cortos a veces a nosotros como profesores. Y el hacer pedagógico es hacer pedagógico que está vinculado con otro aspecto de la pedagogía, que son los enfoques cognitivos, y por eso quedan allí. Esta es la estructura de la lectura de lo que estamos leyendo. Aquí estoy explicando casi que la lectura para la actividad. Quienes vean esta teleclase van a poder responder de manera muy fácil el cuestionario que ya entraremos en la segunda parte a explicar. Entonces, el enfoque cognitivo, que es el cual se fundamenta ese elemento que dice ya cómo conoce el hombre, que viene de cognoscente, que es lo que se conoce del griego. Entonces, hay tres niveles. En el aprendizaje de conceptos, organización de estructuras o esquemas, que este es el más simple, ¿no? Que es lo que llaman en lectura, ¿lectura qué? El primer nivel de lectura. Literal. Literal, gracias. Organización de estructuras o esquemas, que ya puede relacionar algunos elementos, que los puede jerarquizar, que los puede estructurar. Y mapas cognitivos es lo que nos mencionaba ya el profesor español. Cómo conoce, cómo aprenden, cómo conoce el estudiante, que ya es generarle un andamiaje para que pueda responder. Y en este nivel, pues ya está haciendo un elemento estructural a su capacidad u organización de cómo conoce el ser humano, y está empezando a reconocerse. Recordemos que no hay una sola forma de conocer, sino que va a empezar a organizar sus elementos, y allí pues la inclusión es donde va a recoger esos aspectos. ¿Todo para qué? Para que el papel del profesor en las prácticas pedagógicas llevemos a esto: ¿qué sabe? ¿Y cómo accede a ese conocimiento? ¿Quién? El estudiante. Y por eso el video que les paso en ese elemento. Si no tenemos claro este soporte, pues vamos a pensar todavía que de pronto son recipientes allá que les tenemos que llenar de saberes e información, y que respondan lo que yo quiero que respondan, pero no que generen ese mapa cognitivo que nos va a decir qué sabe el estudiante, porque no es una tabula rasa, como dice John Locke allá en 1800, sino que nos va a decir que ya viene con unos preconceptos y cómo accede a ese conocimiento. Es una de las preguntas que tenemos allí en el cuestionario. Luego, por ejemplo, acá hay un ejemplo de
del semestre pasado lo traje, de este elemento. Nos dice: hola, muy buenos días, profesor. Tengo una inquietud con respecto a la epistemología. Tengo entendido que estudia cómo se da el conocimiento, desde lo teórico y en la pedagogía, pues necesitamos estas teorías porque creo yo que es un punto de partida para ir construyendo nuestros saberes pedagógicos. Entonces, estas prácticas pedagógicas que usted habla se refiere al conocimiento que adquirimos desde el aula para mejorar la forma en la cual vamos a enseñar a los niños, o cuál tipo de conocimiento y en qué contexto. Pues mi estudiante del semestre anterior lo retomé de Cristina Marín. Esto es, en palabras de ustedes, lo que vamos a empezar a abordar de aquí en adelante. Cómo las ciencias, ese objeto que estamos analizando allá, es para mejorar en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. El documento entonces nos va a hablar, del documento de Corredor nos va a hablar de las ciencias de la educación, y nos dicen que analizan el hecho educativo a través de las disciplinas. Y estas disciplinas estudian condiciones generales y locales en la educación. Por ejemplo, la historia de la educación y la pedagogía, sociología de la educación, etnología, demografía escolar, que es la población, economía escolar, administración escolar, educación comparada. Y por eso ustedes ven muchos elementos en relación. Epistemología de la pedagogía hace énfasis en estas ciencias de la educación. Por eso ustedes lo ven para la estructuración de ese cuerpo académico y científico que se están brindando. Aquí clave para los que están asistiendo hoy a esta clase, otra respuesta del cuestionario que tenemos para la segunda unidad. Otra respuesta, aquí vamos, más o menos eso es un regalo para ustedes que están aquí asistiendo a esta teleclase. Genial. ¿Listo? Aprovechen. Ciencias que estudian las situaciones y hechos de la educación, ciencias pedagógicas, y entonces allí cambian. Son disciplinas que estudian condiciones del acto educativo, es decir, del hacer. Didáctica y teorías de programas, ciencias de métodos y técnicas pedagógicas, ciencias de la evaluación, que ya ustedes lo verán en su programa. Disciplinas de análisis reflexivo, filosofía de la educación, prospectiva en pedagogía y planificación, que esto es clave. Si yo voy a hacer una planificación de este elemento que estamos acá, pero no tengo en cuenta cuál es mi estudiante, qué necesitan, cuáles son los aspectos que requieren, pues voy a empezar a hacer una clase sin ningún fundamento, solo por llenar el tiempo. Respondiendo a la pregunta del foro, que nos hablaba de la inclusión, de qué pertinencia tiene esto con este aspecto, la pedagogía y las ciencias se institucionalizaron como verdades. Es dada como un juego de intereses, y ya lo hemos repetido acá, desde el mismo origen de la educación, y nos lo reitera Corredor en esta cita. Por lo tanto, da luces para pensar qué y cómo enseñar, cómo aprenden los niños. Acá entonces, contenidos y fuentes en pedagogía. Nos habla entonces de la parte de la cultura que se traslada de esta a la disciplina docente para sus objetivos. En otras palabras, que ustedes lo van a encontrar como el saber, que son los contenidos que se dan, saber hacer, que es lo que estamos haciendo en competencias y procedimientos específicos, y el tercero, saber ser, que esto por allá en el 2001 de Lords con los sabios habló de estas cuatro habilidades. Aquí falta una, pero nos la presenta Corredor en esta línea. Ese saber hacer, y quiero concentrarme en eso porque son las habilidades de las cuales se desprende el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esas habilidades son de pensamiento, que vincula al objeto en una descripción y observación. Y entonces, si yo voy a generar unas competencias allá, debo primero determinar si voy a generar procesos de estimulación de pensamiento en ese orden. Si es proceso de comprensión y ordenamiento de la información,
pues actividades que vayan orientadas a clasificar, a identificar, a interpretar, porque a veces decimos queremos fortalecer la habilidad de comparación y les mandamos qué dijo la lectura. Claro. No tiene nada que ver. O si estamos hablando de primera infancia, coloree los objetos y pique. Pero eso que le está enseñando en comprensión, le está generando una habilidad motora, pero ninguna relacionada con eso. A diferencia de coloree de azul los elementos que pertenecen a los seres vivos y pinte con rojo los inertes. Ahí está haciendo una contrastación de la información. De la comunicación, procesos de asimilación inferior que se denominan análisis, generalización, que son procesos cognitivos que se dan allí. Y profesionales, que son ya de asimilación superior, como se contienen: formular, predecir, sintetizar, explicar, evaluar y resolver problemas. Esto es clave para cuando usted va a diseñar una planeación curricular. Que tenga en cuenta, primero, y aquí lo estamos asociando con procesos de evaluación, qué grupo de estudiantes tienen, cuáles son sus características y, como nos decía el video, cómo aprenden, y de acuerdo a lo que yo quiero fortalecer, establezco las estrategias fundamentado en estas habilidades que tengo allá para poder fortalecer y generar ese hábito de conocimiento, de aprendizaje en mis estudiantes. Si yo no lo pongo a ejercitar, pues no va a ser. Y por eso es clave la tarea que tenemos allá. Finalizamos este brochazo de la lectura con las fuentes, y las fuentes nos dicen que responden al cómo enseñar. Por ende, la cultura es la fuente de la pedagogía. No podemos enseñarle a los niños solamente con diminutivos, con vainas que no tienen que ver. Hay que apropiarlos y contextualizarlos desde la pertinencia, obviamente, de su metodología y didáctica. Y constituyéndose en fenómeno social de lo pedagógico. Entonces, hasta ahí vamos con el documento que tenemos en esta parte. No sé si quieras complementar en algo. Sí, con la anterior slide, con lo que dice Corredor sobre las habilidades de pensamiento, también es bueno que las visualicen como una escala también, e incluso la evaluación la puedan tener en cuenta, ¿no? No solamente para el proceso de planeación, sino que también puedan vislumbrar, para la planeación y a su vez para la evaluación. Porque digamos, si tenemos un desempeño superior, entonces es mirar como en esa escala, ¿cierto? ¿Cuáles son esas habilidades que podemos relacionar, por ejemplo, con lo que tú mostrabas con lo profesional? Un estudiante que, por ejemplo, en nivel básico, entonces él, pues no sé, identifica, ¿cierto? Pero si lo llevamos a otro nivel, analiza, relaciona, hasta el final de comprender, sintetizar, ¿cierto? Evaluar y resolver problemas. Entonces todo es muy bueno que ese aporte que tú haces para que ustedes estudiantes vayan visualizándose también dentro de ese ejercicio docente. Yo no puedo evaluar por evaluar, o no puedo darle una valoración al estudiante porque sí, sino mirar en ese orden de habilidades del pensamiento, habilidades del siglo XXI. También lo hablan desde la Comisión de Sabios, ¿no? Que el estudiante sea crítico, que el estudiante sea creativo, que el estudiante sea comunicativo. No podemos evaluar algo únicamente desde lo cognitivo, sino que también miremos en una escala en qué medida podemos llevar al estudiante, y pues también esto hace alusión también a las competencias, ¿no? Que una competencia no es solamente que el estudiante sepa algo, sino que se desarrolle el contenido, ¿cierto? Esas habilidades, el saber hacer, y lo más importante, que muy seguramente se tocará el tema después de la aptitud, de la actitud, de los valores. A mí, ¿para qué me sirve esto? No lo vamos a tocar.
¿no? Pero aquí ya está mencionado. Sí. En estos contenidos actitudinales, pero sí son fundamentales, como Tener menciona en la cuenta profesora el Andrea. ser también, estamos evaluando personas, no estamos evaluando cómo quedó hecho un zapato o una mesa, ¿no? Entonces es mirar en síntesis todo el conjunto de lo que viene siendo el estudiante y esas habilidades, ¿no? Muy bien, que no se vuelvan monstruos educadísimos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sesión, que es en relación a esto que acabamos de explicar, pero ya en la plataforma. Aquí tenemos 7 notificaciones. Encontramos entonces allá en el ambiente de la unidad número 2. Ingresamos allí y nos va a presentar la lectura. Esta lectura es importante para visualizarla, que es la que acabamos de explicar. Allí encontraron los temas: las ciencias de la educación de la pedagogía, epistemología contemporánea, epistemología de la comunicación y las tecnologías, que ya la hablaremos en las siguientes sesiones, y problemas epistemológicos de la pedagogía contemporánea. Nos concentramos hoy en estos 3 y hacemos el seguimiento para los que estuvieron muy atentos en la sesión de todo este contenido, pero es importante fundamentarlo para las siguientes sesiones. Está vamos así, la lectura del recurso de aprendizaje, el conocimiento en la práctica pedagógica, es para responder a la tarea del conocimiento en la práctica pedagógica. Allí aparece el conocimiento en la práctica pedagógica, verbo y gracia, como lo tenemos allí en la presentación, y dice: usted encuentra el archivo adjunto en la parte inferior con el nombre Tarea Unidad 2 Estudiante. Descárguelo, resuélvalo y envíelo en formato Word. No olvide la hoja de presentación. Entonces, allá ustedes abren el archivo donde les cliqué y descarga de esa manera como lo están viendo. Allá habilitar edición, y ustedes, esto es más que un control de lectura. Según un enfoque cognitivo, ¿en qué hace hincapié el aprendizaje? Hay 3 opciones en esa lectura. Puntuación. Esa columna me la dejan sola, que es la valoración que yo le voy a dar a ese elemento, con base en los criterios que estoy requiriendo en la presente sesión. Bien. El papel del docente en la parte de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que dice allá esa lectura? ¿De qué se encargan las ciencias de la educación? Menciona el hecho. Y ustedes allá, si les leen, saben cuál es ese hecho. Disciplinas que estudian las condiciones generales y locales de la educación, que las que vimos en la explicación. Las ciencias que estudian las situaciones y los hechos de la educación. Otro regalo que les di. ¿Cuál es la dificultad de asumir la pedagogía como ciencia? La imposibilidad de. ¿Sí? Si ustedes la completan allá. Aparecen acá. En la lectura de la unidad se refiere, hay unas premisas y ustedes van a escribir a la justificación de esto. Son 10 preguntas. Cada uno de estos elementos tiene un puntaje que pues va a ser el referente que nos completa 5. Cada uno tiene ese peso en partes iguales como se presenta en el documento. Entonces, clave, este ejercicio lo vuelven y lo cargan como es habitual. Cualquier inquietud, ustedes les recomiendo escribirlo por acá para poderlo ver y más rápido poderles responder. Luego viene un documental que es excelente porque nos desvirtúa y nos mueve, y es el documental Un crimen llamado educación. Y este documental entonces les va a mostrar algunas falacias y mentiras de lo que nos han dicho que es el sistema educativo.
que es, y los fines y todo eso, los procesos de evaluación, los acompañamientos de evaluación-aprendizaje. Luego de verlo, respondemos el foro, una epistemología de la pedagogía contemporánea. Allí hay unos criterios muy pertinentes y nos dice, vea el documental Un crimen llamado educación dirigido por Jürgen Klarik. Lea los apartados señalados a continuación del texto, unidad 2, el conocimiento en la práctica pedagógica de Carlos Amari, Corredor Forero. Luego, la pedagogía actual ante las nuevas estrategias del conocimiento y epistemología de la comunicación y las tecnologías aplicadas al conocimiento, al igual que problemas epistemológicos de la pedagogía contemporánea actual. Yo recomiendo esta semana o en la primera semana trabajen la tarea. El foro es una tarea casi que de análisis, en el otro es muy literal, muy de lectura, esta es propositiva y analítica, pero con base en la lectura. Les digo acá los criterios. Con base en el referente audiovisual y textual, que es el que tenemos en la plataforma, responda a las preguntas planteadas en este foro, para lo cual es necesario citar de acuerdo a la norma APA. Mencione un elemento del objeto educativo actual en crisis, referido en el documental. Van a escoger uno. Ustedes dicen la evaluación, la tradicional, las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas, la forma en la cual se orientan los contenidos. Hay una cantidad de elementos, desde el sueldo de los profesores hasta las famosas estandarizaciones para los que se sienten orgullosos de haber obtenido un buen ICFES, se van a desencantar de este absurdo en el documental, por ejemplo. ¿Qué debe mejorarse o innovarse para darle sentido a la educación en la actualidad? Inicialmente, comparta su opinión del documental. Segundo, justifique su respuesta haciendo referencia al factor escogido presentado en el documental y sustente su respuesta con base en los referentes documentales. No es una opinión. Acá quiero ser muy claro en este elemento. No es una opinión, sino es un elemento argumentativo. Ya la primera sesión la primera unidad fue muy de índole personal, muy desde las tradiciones, desde lo cercano. Ahora les estamos solicitando un elemento más formal de escritura, como opinión. Si no ha hecho estos dos elementos de visualización, absténgase de realizar la participación y realícelo de manera pertinente. Entonces, regreso para en estos segundos breves que nos quedan, hacerles nuevamente el recorrido. Tenemos en esta unidad dos actividades. La primera de ellas es un taller de comprensión de lectura. No olviden que está aquí, esta lectura la vamos a necesitar tanto en el foro como en la tarea. Y aparece el documental, que es básico, al igual que la lectura, para resolver la pregunta del foro. Entonces, no siendo más, espero que aprendan a escuchar a sus estudiantes y por eso hemos hecho esta explicación, escuchándolos a ustedes. Una feliz semana, miles de cosas positivas en esta semana y hasta la próxima semana, profe Andrea. Hasta la próxima, muchas gracias por la invitación y feliz semana.